Ejercicios tipo examen. A ver, veamos este primer ejercicio. Tenemos estas dos funciones, y1 y y2. El ítem A dice muestre que es un conjunto linealmente independiente. Pregunto, ¿cómo hago para mostrar que estas dos funciones forman un conjunto linealmente independiente? ¿Qué tengo que hacer? Con el Gaussiano, ¿Qué debo ver en el Gaussiano? las funciones y debajo de cada función la derivada, ¿no? Sí, pero en el Gaussiano, ¿qué debería haber como resultado para Ah, decidir que es LI o es LD? si es independientemente lineal, tiene que ser diferente de cero, ¿no? Eso. Entonces vamos a ver, aquí tenemos e a la 2x seno de 3x. Voy a ponerlo acá, e a la 2x seno de 3x. Y por acá tenemos e a la 2x coseno de 3x. Voy a darle un espacio porque las derivadas van a ocupar espacio. Entonces, derivada de e a la 2x seno de 3x. Derivada de la primera función es 2 veces e a la 2x por la segunda función sin derivar más la primera función por la derivada de la segunda, ¿cierto? Que será coseno de 3x y todo esto por 3. Aquí, la derivada de la segunda columna, ¿quién será? Voy a ponerla en otro color. 2 veces e a la 2x coseno de 3x, coseno de 3x, más, bueno, de hecho esto va a quedar de una vez un menos, 3 veces e a la 2x seno de 3x, ¿verdad? Cerramos aquí y vamos a hacer ese producto. Observe, este producto cómo quedará. Tengo el producto de la diagonal principal, será e a la 2x por el seno de 3x, factor de, voy a dejarlo en un factor. 2 veces e a la 2x coseno de 3x menos 3 veces e a la 2x seno de 3x. Bien, menos el producto de la diagonal secundaria, que será e a la 2x por el coseno de 3x factor de. ¿Qué va a quedar allí? Va a quedar 2 veces e a la 2x por el seno de 3x más 3 veces e a la 2x por el coseno de 3x. ¿Bien? A ver, del primer corchete, a ver este primer corchete que voy a encerrar acá en amarillo, puedo sacar un factor común e a la 2x, ¿verdad? Voy a hacer lo siguiente, voy a sacar el factor común e a la 2x y voy a ingresar a multiplicar el seno de 3x. Del segundo factor, del segundo sumando, el segundo corchete, igual puedo sacar un factor común e a la 2x, ¿cierto? Voy a sacar esto como factor común, el e a la 2x, y a ingresar a multiplicar el coseno. Y voy a escribir todo esto en una sola expresión. Es decir, del primer sumando, cuando saque el e a la 2x, va a quedar e a la 4x, ¿cierto? Dejo la base, sumo exponentes, y queda un corchete de la siguiente manera. 2 veces seno de 3x por el coseno de 3x. Estoy ingresando a multiplicar este seno. Menos 3 veces seno al cuadrado de 3x. Agrupemos de una vez con el otro corchete. Aquí quedará menos 2 veces seno de 3x por el coseno de 3x, ¿cierto? Y queda menos 3 veces coseno cuadrado de 3x. ¿Sí estamos de acuerdo o no?
Teniendo esto así, observe que dentro de este corchete puedo restar estas expresiones. Y a lo otro le voy a sacar, porque va a quedar menos 3 veces seno cuadrada de 3x menos 3 veces coseno cuadrada de 3x. Es decir, esto va a quedar e a la 4x factor d menos 3 veces factor de seno cuadrado de 3x más el coseno al cuadrado de 3x. Cierro acá este paréntesis y cierro este corchete. Este seno cuadrado de 3x más coseno cuadrado de 3x es 1. Es decir, todo este grosquiano va a ser menos 3 veces e a la 4x. Y esto claramente es diferente de 0 para todo x que pertenece a los reales. Conclusión, el conjunto de funciones y1, y2 es LI. Ese conjunto es LI. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí. Lo que pasa es que estábamos haciendo un ejercicio y el ejercicio nos decía, nos daba un conjunto de funciones y nos decía que si era linealmente dependiente en todo el, digamos, de menos infinito a infinito. Sí. Pues habían puntos donde pues el grosquiano daba cero. Entonces, digamos, si tiene partes donde el grosquiano, o sea, da cero y partes donde no da cero, uno puede decir que es dependiente en todo el intervalo de menos infinito a infinito. Claro. ¿Por qué? Básicamente decir que es linealmente independiente en el intervalo de menos infinito a infinito quiere decir algo como esto, que el grosquiano es diferente de cero, ¿cierto? Es diferente de cero para todo x en ese intervalo, en este caso de menos infinito a infinito. Eso querría decir que es linealmente independiente. Pero si no es linealmente independiente, será linealmente dependiente. Vamos a la definición. Vamos aquí a la definición para que veamos que esa definición debe analizarse. A ver, creo que aquí ya... No, antes. Esa definición debe analizarse en un intervalo. Acá está. Tengo un conjunto de funciones, es linealmente dependiente en un intervalo si existen constantes diferentes de cero, de modo que al poner estas constantes, esto va a ser cero. Entonces lo que dice usted es lo siguiente. Dice que hay valores donde se encuentra que esas constantes son diferentes de cero. Fue lo que le entendí. O sea, hay valores sobre el intervalo sobre el cual la función es linealmente dependiente. ¿Es así? Sí, señor. Entonces, sobre este intervalo es linealmente dependiente sobre este intervalo si existen estas constantes tal que hace que esto se haga cero para toda x en el intervalo. ¿Bien? Si el conjunto de funciones no es linealmente dependiente en el intervalo, se dice que es linealmente independiente. Observe que son cosas antagónicas. O se tiene lo uno o se tiene lo otro. ¿Por qué? Porque básicamente esta ecuación siempre tiene solución. La pregunta aquí es, ¿la solución es única o son infinitas? Solamente hay dos posibilidades. O la solución es única o es infinita. Si la solución es única, es linealmente independiente. Y si hay infinitas soluciones, hay más soluciones, entonces es linealmente dependiente. Acá es como una moneda, tiene dos caras. O es una o es lo otro. Entonces, si el grosquiano, supongamos aquí que el grosquiano, no sé, ese resultado del grosquiano hubiese dado e a la x seno de x, ¿vale? Algo así. Y de pronto yo estoy analizando, a ver, vamos a estar analizando el intervalo de pi medios a 3 pi medios. Resulta que este resultado se hace cero ¿dónde? En pi.
que está aquí dentro del intervalo. Bien, como el grosquiano se está haciendo cero, básicamente el grosquiano evaluado en pi es cero y pi está dentro del intervalo, bueno, las funciones de las que procede ese grosquiano no son linealmente independientes en este intervalo, no lo son. Y como no son linealmente independientes en ese intervalo, ¿qué son? Linealmente dependientes. ¿Vale? ¿Qué dice? Es que depende. A ver, la pregunta que hacen por acá. ¿Se puede decir que es linealmente independiente en un intervalo diferente menos infinito, infinito? Sí. Si no nos dan el intervalo, yo debería establecerlo. O sea, si no me dan el intervalo, no me preguntan dónde debe ser linealmente independiente, debería establecerlo. Pero realmente la pregunta es si a usted le dan unas funciones y no le dan un intervalo, la pregunta está mal hecha. ¿Por qué? Porque así como lo vemos en la definición, la independencia lineal tiene que ver con respecto a un intervalo. Es decir, si yo, por ejemplo, le doy un conjunto de funciones y le pregunto, ¿estas funciones son linealmente dependientes o linealmente independientes? Y no le doy el intervalo, no le estoy preguntando nada. La verdad, la pregunta estaría mal hecha. ¿Sí? La pregunta estaría mal hecha. Tengo que decirle quién es el intervalo para que usted pueda decirme si son una cosa o son no lo otro. Otra cosa sería que, a ver, de pronto por acá, vamos a mirar en los exámenes, a veces la pregunta puede ser la siguiente. Acá dice, es un conjunto linealmente independiente. Observe que no da el intervalo. Precisamente no da el intervalo y resulta que es linealmente independiente en todos los reales. Acá por eso no da lo mismo, si me dan o no me da el intervalo. Y les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, antes de que se me vaya la idea de lo que les quiero decir. Una forma de hacer la pregunta puede ser también la siguiente. Encuentre un intervalo lo más grande posible en el cual las funciones sean linealmente independientes. ¿Vale? Es decir, no solamente le estoy diciendo que me diga por qué son linealmente independientes con el Browskiano, sino que me diga en qué intervalo lo van a hacer. Por ejemplo, si nosotros venimos acá y supongamos que esto es el Browskiano, este W es el Browskiano de unas funciones, entonces esto no es linealmente independiente en el intervalo de menos pi, de pi medios a 3 pi medios. Pero si, por ejemplo, yo digo en el intervalo, ojo, si el intervalo es desde 0 hasta pi, este Browskiano es diferente de 0 allí. Es diferente de 0 para todo x en ese intervalo. Es decir, este Browskiano, al ser diferente de 0, quiere decir que las funciones de las cuales se pudo haber obtenido esto son linealmente independientes sobre este intervalo. Esto nos muestra varias cosas. Cosas como que puede ser que unas funciones sean linealmente independientes en un intervalo, pero que en otro no lo sean. Que en otro sean linealmente dependientes. Entonces, por eso es muy importante el intervalo. Si no me dan el intervalo, yo debería, una de dos, o la pregunta está mal formulada, si de pronto resulta que no es linealmente independiente en todos los reales, como en este caso, bien, o simplemente tendría que calcular yo el intervalo, ¿vale? Hay preguntas que a veces son explícitas y son de esa manera. Hay un intervalo en el cual ese conjunto de funciones sean linealmente dependientes o independientes, dependiendo de lo que pregunten. ¿Vale? Bueno, por acá me pedían hacer un zoom inverso. Creo que debe ser para el cálculo aquí de este Browskiano.
A ver, ahí está todo en pantalla. Cuando uno está calculando estos Goroskianos, está haciendo estas cuentas, a veces las cuentas pueden empezar a verse un poco largas, ¿no? Acá se empezaban a ver un poco largas y por eso hay que saber tomar estrategias, ir factorizando cosas, ir agrupando términos para ir simplificando tanto como sea posible, porque al final voy a tener que decidir si todo eso es diferente de cero o no lo es en un intervalo dado. ¿Bien? Bueno, vamos a mirar otro ejercicio acá. Dice, escriba una ecuación diferencial homogénea cuya solución sea, bueno, C por Y1 más C por Y2. ¿Qué dicen ustedes? Yo acá les voy a escribir dos ecuaciones diferenciales homogéneas que tienen esas funciones como soluciones. Pregunta, muchachos. Miren las soluciones y díganme eso que les recuerda. Miren la forma de las soluciones. ¿Qué les recuerda? ¿No les recuerda el caso de ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes cuando las raíces de la ecuación auxiliar es un par de complejos conjugados? Ah, sí. ¿Cierto? Si ustedes ven Y1, la forma de la solución, Y1 está asociado con esta raíz, M1, que sería ¿quién? ¿Quién sería M1? ¿Cómo? 2, sería 2 más 3 2. y Bueno, 2 la más 3 negativa es y la que genera el seno, 2 menos 3i, sí. y M2 sería 2 más 3i. Con estas raíces yo puedo reconstruir la ecuación auxiliar. ¿Quién es mi ecuación auxiliar entonces? Entonces, mi ecuación auxiliar será x menos M1, 2 menos 3i, por, bueno, no x, m. Sería m menos la primera raíz por m menos la segunda raíz, 2 más 3i. Y ahora, esto igualado a 0, vamos a hacer toda la distributiva. Toda la distributiva. Entonces tenemos aquí m cuadrado Más 2m. menos 2m, ¿cierto? Multiplico ahora esto por todo lo de este paréntesis. Queda menos 2m más 3mi, ¿cierto? 3m por i. Perdón, más no, menos. Con este que está acá. Con el signo que antecede. Con este menos. Ahora, voy a multiplicar lo de este otro paréntesis menos esto por m. ¿Qué queda? Queda menos 2m más 3mi. ¿Sí? Y finalmente multiplico lo de ambos paréntesis. Va a quedar positivo. Y vamos a hacer esa distributiva. Esa distributiva completa. Va a quedar entonces aquí. 2 por 2, esto es 4. 2 por 3i queda más 6i, menos 3i por 2 queda menos 6i, y menos 3i por 3i queda menos 9i cuadrado. Y esto igual a 0. ¿Vale? Vamos a simplificar acá lo que se pueda. Entonces voy a escribir aquí arriba. No, bueno, vamos a escribir aquí abajo y luego continuamos desde arriba. M cuadrado. Y acá tenemos menos 2m menos 4m. Menos 3mi más 3mi, 0. Tenemos acá 6i menos 6i, 0. Y queda 4 menos 9i cuadrado.
y cuadrado es menos 1, ¿vale? La unidad imaginaria al cuadrado es menos 1. Por menos 9 da 9 positivo. Más 4, esto es 13. Si quieren pueden poner esto en la calculadora y verificar que efectivamente las raíces de ese polinomio m cuadrado menos 4m más 13 son esas que están allí, m1 y m2. Quiero que lo hagan, verifíquenlo en la calculadora. Sí, profe, sí son las raíces. Vale, entonces efectivamente esta es la ecuación auxiliar. Observen muchachos que acá estamos haciendo el proceso inverso. A partir de las soluciones estoy hallando las raíces. A partir de las raíces estoy reconstruyendo mi ecuación auxiliar. Y a partir de la ecuación auxiliar puedo reconstruir mi ecuación diferencial. ¿Quién será mi ecuación diferencial? Y segunda menos 4y más 13 igual a 0. Más 13y prima, perdón. Más 13y más 13y igual a 0. Esa es mi ecuación, esa es una ecuación diferencial que tiene ese conjunto. La ecuación auxiliar se está reconstruyendo a partir de las raíces. Tengan en cuenta, muchachos, que cuando yo tengo la ecuación auxiliar, cuando tengo la ecuación auxiliar, de las raíces de la ecuación auxiliar es que consigo las soluciones, ¿verdad? Entonces, yo observando cómo son las soluciones, a partir de observar cómo son las soluciones, relaciono esas soluciones con las raíces que las producen. Sí, bueno, de hecho están aquí al revés. Las raíces que las producen. No, mentira, sí. La del seno produce la negativa y la del coseno produce esta positiva. Básicamente, como uno lo hace normalmente, es a partir ¿de qué? De las raíces construye las funciones, ¿cierto? Pero si uno analiza las funciones, a partir de las funciones puede extraer las raíces. Vale. Una vez tenemos las raíces que están acá, m1 y m2, la ecuación auxiliar, ¿cómo es? La ecuación es m menos m1 por m menos m2 igual a 0. Esa es la ecuación auxiliar. Precisamente porque m1 anula este factor, el primero, y m2 el segundo factor. Es decir, lo que estoy haciendo aquí es reconstruir la ecuación auxiliar a partir de conocer las raíces de la ecuación diferencial. Las raíces, bueno, perdón, de la ecuación auxiliar. Entonces lo que procedo es hacer las cuentas. Empiezo a hacer todas las cuentas y tengo esta ecuación auxiliar. A partir de la ecuación auxiliar, entonces, ¿qué hacemos? Reconstruimos la ecuación diferencial. Reconstruimos la ecuación diferencial. La ecuación diferencial tiene como solución la que tenemos allí. C veces Y1 más C1 veces Y1 más C2 veces Y2. ¿El 13 al final de dónde sale? Vale, el 13 al final sale de hacer la cuenta de estas dos constantes. Tenemos por acá 4 y por acá tenemos menos 9y cuadrado. Y cuadrado es menos 1. La unidad imaginaria al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, acá 9y cuadrado es menos 9 por menos 1, lo cual es 9 positivo, y al sumarlo con 4, tenemos 13. ¿Bien? Vale. A partir de esto yo podría generar, por ejemplo, ecuaciones diferenciales. Acá por eso dice, escriba una ecuación diferencial, porque, por ejemplo, si yo multiplico todo esto por una constante, a ver, voy a multiplicar todo por 5. Tengo 5y cuadrado menos 20y' más 65y igual a 0. Tengo entonces otra ecuación diferencial que tiene como solución la misma
el mismo conjunto de funciones, ¿verdad? Y no solamente multiplicando por constantes, y multiplicar de pronto por alguna otra función de manera conveniente, podría conseguir también la misma solución. Bien. Vamos a mirar entonces. Creo que en el otro examen, debe haber una pregunta muy parecida, observen. La estructura es muy similar. Tengo acá dos funciones. Primero lo que hay que ver es que sea un conjunto linealmente independiente. Acá muy posiblemente que lo sea en el conjunto de los números reales. Y luego, a partir de esto, reconstruir una ecuación diferencial homogénea cuya solución sea esta expresión. A ver, vamos a reconstruir, vamos a hacer la parte B. Si ustedes ven las soluciones, ¿esto a qué se les parece? La anterior era una ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes. Y con la forma de las raíces de las soluciones, podría suponer que las raíces eran complejas conjugadas. Bien, ahora acá viendo estas soluciones, ¿qué puedo suponer? ¿Dónde han visto esas soluciones? Profe, eso no es cuando ¿Qué? tenemos, cuando tenemos una solución y hallamos la otra. No entendí. Reducción de orden, ¿qué quiere Sí. decir? No sé. Es por la Raíces parte de repetidas ecuaciones en de... Cauchy-Euler, dicen por ahí. Raíces repetidas en Cauchy-Euler. Sí, señor. A ver, eso lo vimos en la última clase. Vamos a mirar aquí para ver que lo recuerden. Uy, creo que bajé mucho. Sí. Las raíces repetidas en funciones de Cauchy-Euler, en ecuaciones de Cauchy-Euler, se quitan las repeticiones al multiplicar por acá 3.4, 3.6 son de Cauchy-Euler. Acá están, de Cauchy-Euler. Recuerden, muchachos, que cuando las raíces son repetidas en ecuaciones de Cauchy-Euler, lo que se hace es multiplicar por potencias de logaritmo natural, ¿vale? Se multiplican por potencias de logaritmo natural para quitar las repeticiones, ¿ok? Alguien había dicho por reducción de orden, también se puede hacer por reducción de orden, pero el análisis por reducción de orden será mucho más difícil. En cambio, por repetición en Cauchy-Euler, se puede saber cuál es la raíz de la que proviene. De hecho, si ustedes observan la forma de las soluciones, puedo establecer que las raíces de la ecuación auxiliar, ¿cuáles son? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las raíces de la ecuación auxiliar asociada? Vale, vamos a ponerlo por aquí en pantalla. La forma de la solución que nosotros escogíamos para hacer el análisis de ecuaciones de Cauchy-Euler ya no eran de la forma e a la mx, sino x a la m, donde m eran raíces de la ecuación auxiliar. Eso quiere decir que ¿Cuántas aquí son las las raíces, ¿quiénes son? dos? 2 y la otra 2 Dos. también, ¿cierto? Precisamente el logaritmo natural lo que está haciendo es quitar la repetición. Vale, ambas raíces son 2. Entonces, a partir de esto, ¿quién es la ecuación auxiliar? La ecuación auxiliar será nuevamente m menos la primera raíz, menos 2, por m menos la segunda raíz, que es 2. Esto entonces será m cuadrado menos, acá tenemos menos 4m más 4 igual a 0. Esa es mi ecuación auxiliar.
¿Cómo es la ecuación de Cauchy-Euler que genera esto? Acá hay que tener un poco más de tacto, porque recuerden que no es simple una sustitución tan directa. Bien, acá cuando uno obtiene de una ecuación de orden 2 de Cauchy-Euler, la ecuación auxiliar, ¿cómo es? La ecuación auxiliar es m por m más 1, ¿cierto? Acá esto multiplicado por una constante, voy a ponerlas en mayúscula, por a, más una constante b por m más una constante c. Y esto proviene de una ecuación diferencial. ¿De qué forma? Una ecuación diferencial de la forma a x al cuadrado y segunda más b x por y prima más c por y igual a 0. Entonces acá lo que tenemos que hacer es, a partir de la forma de la ecuación auxiliar, escribirla de esta presentación, en esa presentación que está arriba subrayada en azul. Entonces, ¿cómo hacemos esto? A ver, para hacer esto, observen una cosa, siempre va a haber esta parte, vamos a tener esta parte, m por m más 1, que produce m cuadrado más m, ¿vale? Entonces, a partir de esta, voy a hacer la siguiente manipulación. Ya tengo el m cuadrado, voy a sumar m y voy a restar m para no cambiar nada. Y escribo lo demás, menos 4m más 4 igual a 0. ¿Por qué estoy sumando y restando m? Porque resulta que m cuadrado más m me produce este m por m más 1, ¿vale? Esto me produce el m por m más 1. Lo demás me queda menos 5m más 4. Entonces ya tiene esta forma. Ya tiene esta forma que estoy encerrando acá en la parte de arriba. ¿Cierto? Ya tiene esa forma. Aquí puedo identificar quién es A. Quiero que me digan, ¿quién es A? ¿Quién es A mayúscula? 1. 1. ¿Quién es B? Menos 5. ¿Y quién es C? 4. Entonces acá ya puedo construir mi ecuación diferencial, que será ¿quién? X al cuadrado, y segunda, menos 5xy' más 4y igual a 0. Y esta es la ecuación diferencial que quería construir. Esta era la ecuación diferencial que quería construir. Tenemos el mismo proceso. A partir de la forma de las soluciones, obtengo las raíces. A partir de las raíces, construyo la ecuación auxiliar. Y a partir de la ecuación auxiliar, debo ver cómo se relaciona la ecuación auxiliar con la ecuación diferencial, ¿cierto? Para reconstruir la ecuación diferencial. Este proceso es un proceso inverso al que hemos hecho en los ejercicios, ¿cierto? Normalmente uno parte de la ecuación diferencial, de ahí saca la ecuación auxiliar, de ahí extrae las raíces y de las raíces extrae la forma de la solución general de la ecuación diferencial homogénea. Acá el proceso es totalmente inverso y podemos ver que puede seguirse sin mucho problema, ¿vale? ¿Preguntas? Bueno, vamos a seguir entonces con otro ejercicio. Vamos a mirar acá este examen. Siguiente pregunta. Y bueno, dice, considera la ecuación diferencial que está ahí. Primera pregunta. Si las condiciones iniciales para esta ecuación son y evaluado en pi medios igual a y sub 0 y y' evaluado en pi medios igual a y sub 1, es posible garantizar sin resolver la ecuación diferencial que tiene solución única. Hay que justificar. ¿Qué deberíamos hacer?
¿Qué deberíamos hacer, muchachos, para resolver ese ejercicio? Vamos a ver. Sí, señor. Teorema de existencia y unicidad. Teorema de existencia y unicidad. Entonces, bueno, vamos a volvernos acá un poco. A ver, por acá creo que estamos. Un poco antes. El teorema de existencia y unicidad establece que si tengo una ecuación diferencial de enésimo orden, para que tenga solución única a cualquier PBI planteado sobre un intervalo, se necesita que las funciones que son coeficientes de la ecuación diferencial de las derivadas sean funciones continuas y que la función coeficiente principal no sea cero, ¿cierto? Que sea diferente de cero para todo x en el intervalo. Si eso ocurre, entonces tiene solución única al PBI que se está planteando. ¿Qué quiere decir esto? Observen, acá qué funciones tenemos. Tenemos esta función coeficiente que es a sub 2, bueno, esta es a sub 2, a sub 1 es menos x y a sub 0 es 1. Sí, a sub 0 es igual a 1. La función constante 1 y la función lineal menos x son funciones continuas en todos los reales. La que no es continua posiblemente es a sub 2. Entonces, ¿qué necesito? Que cerca de pi medios, puedas coger un intervalo. Puedas coger un intervalo en el cual esta función a sub 2 sea continua y no se haga cero, ¿cierto? Para todo x en dicho intervalo. Entonces vamos a ver. La que debemos analizar es a sub 2. A sub 2, si nosotros, bueno, hacemos aquí este cociente sería 1 menos x cotangente de x, ¿vale? La pregunta es, ¿esto está bien definido? Esta es nuestra A sub 2. ¿Está bien definido cerca de pi medios? Si ustedes analizan en pi medios, y de hecho exactamente en pi medios, cotangente de pi medios, ¿cuánto es? Cotangente de pi medios es 0. Por lo tanto, en pi medios esto es precisamente 1. Por lo tanto, esta pregunta, bueno, si acá esto valía 1,4, me imagino que cada uno valía, perdón, 1,2, cada uno valía 0,4. Esta pregunta resulta ser una pregunta fácil. Porque ¿dónde es discontinua? ¿Dónde es discontinua la función a sub 2? Esta función es discontinua, por ejemplo, en 0 y, por ejemplo, en pi. Por lo tanto, puedo decir que esta función es continua en el intervalo de 0 a pi abierto, que por supuesto contiene a pi medios, que es donde estoy planteando mi PBI. Estoy planteando allí mi PBI. Además, esta función, ¿dónde se hace 0? ¿En dónde se hará 0 esa función? ¿En dónde se hace 0 esta función que está acá? A ver, por acá tenemos algo en el chat. Cuando x por cotangente sea igual a 1. Vale. Tenemos que esta función se hace 0 si 1 es igual a x por cotangente, o de otra forma, si paso a dividir la cotangente, 1 sobre cotangente es igual a la tangente. Cuando tangente de x sea igual a x, ¿cierto? Allí se hace 0. Pero esto se hace 0 en algún momento, ¿sí o no? No, porque aún así el 1 estaría existiendo ahí, ¿no?
¿Dónde son iguales la tangente y X? En cero, ¿no? Pero En sí. 0, pero bueno, 0 no hace parte de mi intervalo. A ver, si nosotros pensamos en la gráfica de la tangente, yo creo que podemos convencernos tal vez de que hay algún momento donde estas dos van a ser iguales. Voy a poner por acá, recuerden que tangente tiene asíntota en pi medios, y la tangente hace algo de este estilo. Me interesa el análisis después de 0, ¿vale? Me interesa el análisis después de 0. Esto hace así, por acá de pi medios a pi, y luego tenemos en 3 pi medios otra vez una asíntota. Y acá hace algo de este estilo, viene por acá abajo y sube. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros trazamos la recta de identidad, tenemos algo de este estilo. Si nosotros observamos detenidamente, sí hay valores donde la tangente es igual a x. Acá hay uno, voy a ponerlo en otro color que resalte más, aquí en negro. Acá hay uno y aquí hay otro. Este segundo punto de corte que estoy poniendo está después de pi, no me interesa. ¿Por qué? Porque por ahora me estoy concentrando en el intervalo de 0 a pi. Entonces ese segundo punto de corte no me interesa. Yo quiero ver qué pasa entre 0 y pi. Pero entre 0 y pi sí hay un punto de corte. Entonces debo averiguar cuál es ese punto de corte para poder hacer lo siguiente, para poder restringir ese intervalo desde este valor de corte hasta pi, que contiene a pi medios, ¿vale? Que contiene al pi medios, que está acá, contiene a pi medios, y entonces ahí puedo garantizar que la función es continua y además que la función no se hace cero. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para hallar ese valor en el cual son iguales? Pues con el solver sale, profe. ¿Cómo? Con el solver sale. Vale. Bueno, si lo miran en la calculadora lo pueden hallar también, ¿no? Bueno, sí, igualando tangente a x, pero quiero saber cuál es la solución de tangente de x igual a x. ¿Cuánto le dio ahí Cero me resolviendo dan. así? A mí me da 99.5. 99.5. 89, perdón. 89.5 grados. Es que no me salió en radianes. Ok, 89.5 grados, bastante cerca a pi medios, ¿no? Que son 90 grados. Vamos a ver aquí en GeoGebra. Vamos a graficar acá en GeoGebra. Entonces tenemos y igual a la tangente de x. Ahí está. Tenemos y igual a x. Y bueno, acá tenemos el pi medios. ¿Qué pasa? Si nosotros observamos, tal cual habíamos hecho la gráfica, solamente tiene punto de corte en 0. Entonces, el bosquejo que habíamos hecho no fue del todo correcto, ¿cierto? Es raro el resultado que le está dando allí en la calculadora, porque a ver, voy a ubicar x igual a pi medios. X igual a pi medios está aquí. Cercano a los 90 grados, que sería pi medios, estaríamos por acá. Y observe que ahí la tangente no se corta con el eje, con la recta y igual a x, esa recta identidad. De hecho, el único valor donde se corta entre 0 y pi es en el 0.
porque bueno, pi es 3.14 y podemos ver que acá se corta, no sé, casi que entre 4, bueno, 4 y 5 podríamos decir que 4.5, quién sabe. Siempre genera de pronto la duda cuando uno hace un gráfico de cómo será el comportamiento. Bueno, acá la tangente tiene un comportamiento asintótico en 0. Cuando se acerca a 0 tiene un comportamiento asintótico con la recta y igual a x. Hay algo que nosotros podríamos observar. ¿Cómo podemos determinar? Porque bueno, la idea, muchachos, es que a esto nosotros vamos a estar resolviéndolo a mano a veces, ¿sí? Bueno, ahí dice que le da 0 poniendo la calculadora en radianes. Vale. ¿Cómo saber si ese bosquejo está bien? Y bueno, supongamos, quedémonos por ahora con el bosquejo que está allí en pantalla. Y queremos entonces hallar este punto de corte, que está por allí como entre 0 y pi medios. Bien. Algo que tendríamos que observar es que si esto ocurre, x está por encima de la tangente en algún momento. Es decir, que si nosotros construimos esta función, vamos a construir una función h de x, si nosotros construimos la función h de x que sea x menos la tangente de x, como lo que tengo aquí graficado es que x está por encima de la tangente, la pregunta es, primero que nada, si efectivamente x es mayor que tangente de x en algún momento en el intervalo de 0 a pi medios. Si es así, entonces va a ser positiva en algún momento y negativa en otro momento porque sí o sí la tangente la va a superar. ¿Bien? Y si la tangente la supera, entonces esta diferencia, esta resta, va a ser negativa. ¿Por qué? Porque ahora la tangente es más grande que x. Si eso llega a ser así, ustedes en el curso de cálculo 1 tuvieron que haber visto algo que se llama el teorema del valor intermedio. Y ligado a eso se estudia el teorema de la bisección. Y si más adelante, en el mismo curso de cálculo 1 al final, se estudia algo que es el método de Newton-Raphson para hallar aproximación de raíces a funciones cualesquiera. Solamente le pide algunas condiciones de continuidad y de diferenciabilidad. No sé si estudiaron algo de eso. Si no lo hicieron en su momento, yo les aconsejo que lo hagan, muchachos, porque hay momentos, bueno, precisamente hoy tenía el curso de cálculo 1. A ver, voy a borrar acá unos. Bueno, voy a terminar esta idea y ya miramos algo de eso. Entonces, lo que les decía, necesito ver si esta función se hace se hace positiva en alguna parte y negativa en otra parte. Entonces vamos a poner directamente la función en tabla, ¿cierto? En ese modo, tabla, escribimos la función x menos la tangente de x y vamos a decirle que empiece en 0. No le voy a decir que empiece en pi medios, porque pi medios, y de hecho pongan su calculadora en radianes, pero de hecho pi medios ahí va a tener un problema. Bueno, de hecho, vamos a darle pi medios. Que ponga eso en pi medios, ahí nos va a arrojar un error, lo esperamos. Y pasos, vamos a darle pasos de a 0,2. Ahí me arroja y observe, en 0 es 0, en 0,2 es negativo, 0,4 es negativo, 0,6 es negativo, en 0,8 es negativo, en 1 es negativo, en 1,3, en 1,2 es negativo, en 1,4 es negativo y no calculo más, ¿cierto? De hecho, pi medios es 1.57, algo así. Entonces, todo es negativo. Todas esas imágenes, al menos con esa escala, nos dieron negativas. Uno dice, bueno, es que tal vez yo lo puse a 0, de a 0,2 y no evidenció mucho, no puedo ver mucho. Entonces vamos a volver a darle que evalúe de 0 a pi medios y que ahora haga pasos de a 0,1, lo va a pensar un poco más, se va a demorar más, pero ahí tenemos resultados y pueden ver que todos los resultados son negativos. Todos los resultados son negativos. ¿Qué quiere decir? Que como esto es negativo todo el tiempo, lo que puedo garantizar
es que la tangente de x es mayor que x para todo x que pertenece a ese intervalo de 0 a pi medios, que era donde teníamos dudas si había punto de corte o no, donde el bosquejo que habíamos hecho sugería que sí había un punto de corte, pero ahora nos damos cuenta que no, ¿vale? Bien, como no hay punto de corte, ¿qué quiere decir? Que en el intervalo de 0 a pi, esto nunca es igual. ¿Qué quiere decir? Que en el intervalo de 0 a pi, 1 menos x cotangente de x nunca se hace 0. Es decir, esta función es continua y diferente de 0 en el intervalo de 0 a pi. Por lo tanto, como tiene esas condiciones, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir que ese PBI tiene solución única. Si está planteado en pi medios, sí. Y recuerden que el PBI no depende de las imágenes. Es decir, yo acá puedo decir en pi medios, esto es 5 y la derivada es menos 10. ¿Tiene esa solución? Sí. Para cualquier escogencia de estos valores va a tener solución única, porque realmente solamente depende de la naturaleza de las funciones coeficientes. ¿Ok? Bueno, algo que si ustedes, como les digo, en este momento no lo han estudiado, deben estudiarlo. Deben estudiarlo, les voy a recomendar un par de cosas. Estudiar método, bueno, para el método de la bisección deben estudiar el teorema del valor intermedio. A ver, voy a hacerles una pregunta aquí para ambientar lo que quiero que veamos acá. Y a ver, mucha atención. Suponga que tengo una función continua, definida en el intervalo cerrado AB. Supongamos que la imagen de A está por aquí y la imagen de B está por aquí. Vamos a conocer por ahora solamente las imágenes de los extremos. Y voy a escoger un número n por acá. Voy a trazar acá una recta horizontal. Y mucha atención a lo que les voy a pedir. Quiero la gráfica de una función que una los dos puntos amarillos, de modo que esa función sea continua en el intervalo de AB en AB cerrado, pero que no cruce a la recta azul, que no se intersecte con la recta azul. A ver qué se les ocurre. Repito, la función debe ser continua en el intervalo de A hasta B. Debe ser continua. Debe unir los dos puntos amarillos y no debe intersectar la recta azul. No debe intersectar la recta azul. Debe ser una función, ¿no? Función. No quiero que me dibujen algo como esto, porque esto no es función, ¿vale? No es función. Debe ser una función. A ver acá en el chat, ¿qué dicen? Función escalonada, una función a trozos, siempre y cuando sea continua en el intervalo abierto, en el intervalo cerrado, perdón, siempre y cuando sea continuo pueden usar la función que quieran. De hecho, puede que me la den algebraicamente o hagan una gráfica. Con una gráfica incluso sería suficiente. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué se les ocurre? A ver qué dicen aquí en el chat. La función parte entera no es continua, ¿no? Recuerden, quiero que sea continua la función. Quiero que sea continua.
Si no recuerdan muy bien la definición de continuidad, quiere decir que la imagen exista en todo punto, que el límite exista en todo punto y que el límite coincida con la imagen. O de una manera más informal, que pueda trazar la gráfica uniendo este primer punto al segundo punto, uniéndolos sin levantar el lápiz del papel. Sin levantar el lápiz del papel, debo unir los dos puntos con una curva que sea función y que no corte la recta azul. ¿Cómo se hace eso, muchachos? A ver, esa respuesta debe ser rápida en cálculo 1 y en este curso debe ser todavía más rápida. Debe ser inmediata. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo se hace? Ahí no me digan que tenemos que devolverlos a cálculo 1. Profe, ¿y sirve la función 1 sobre x? ¿Pero pasa por esos dos puntos? Pues no, porque pues estaba viendo la gráfica de esa función y es tipo así, qué pena rayo. Pero necesito que pase por esos dos puntos. Ah, que pase por los dos puntos. Sí, que una a los dos puntos. Necesito que la gráfica una a los dos puntos. Ahí por lo menos se está cortando la recta horizontal. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo se hace eso? No se puede. No se puede hacer eso. Es precisamente lo que dice el teorema del valor intermedio. Ese problema que les estoy planteando no tiene solución. ¿Qué dice el teorema del valor intermedio? Este. Si tengo una función que es continua sobre un intervalo cerrado, de modo que las imágenes son distintas y n es un número real cualquiera entre esas imágenes, n es un número real cualquiera entre esas imágenes, entonces existe un número dentro del intervalo abierto tal que la imagen de ese número es precisamente n, el número escogido. Y es lo que estoy haciendo acá, en esta gráfica. Es lo que estoy haciendo en esta gráfica. Estoy poniendo las imágenes diferentes en A y B, que era una función continua, y sea cual sea la gráfica que usted trace, si es una función continua que una de esos dos puntos, sí o sí debe existir algún punto tal que la imagen de ese punto es exactamente n. ¿Por qué? Porque este n que escogí está entre las imágenes de A y B. Está entre las imágenes de A y B. Entonces no tenía solución ese problema, porque precisamente eso, si llegase a tener solución, eso contradice el teorema del valor intermedio. Resulta que con el teorema del valor intermedio uno puede establecer el método de la bisección. El método de la bisección es de bastante utilidad. Y a ver, por acá en esta clase hicimos un ejercicio y la pregunta era esta, muchachos. ¿Cuál es la solución a este problema? Tengo esta función y quiero igualarla a 0. E a la 3x al cuadrado más 1 menos coseno de 5x menos 3 igualado a 0. Ustedes ya tienen mucha más experiencia con el manejo de funciones, ¿cierto? Que lo que se puede tener en cálculo 1. Entonces, ustedes me podrán decir, ¿resolver esta pregunta es fácil o es difícil? Pues, pues nosotros, bueno, pues el método de disección, nosotros
Pues eso lo vimos en métodos, ¿no? Métodos numéricos. Ah, vale. En métodos numéricos también se ven método para aproximar raíces, ¿cierto? Entonces, pues lo decíamos, si teníamos el valor de A y el valor de B, pues se supone que el valor de A debe ser, y el valor de B deben ser con signo contrario para poder Perfecto, aplicar pues la bisección. Es perfecto. sacar un término intermedio y pues evaluarlo y si da positivo, pues se cambia el término positivo por ese valor y se va Se encerrando la va respuesta. acotando el intervalo, ¿cierto? Eso es lo que se hace. Pero desde el punto de vista algebraico, desde el punto de vista del cálculo, esto es un problema imposible si no se utiliza el método de la bisección. Es decir, acá, por ejemplo, yo no puedo despejar x, no puedo. En algo tan sencillo como el de la tangente de x igual a x, tampoco puedo despejar x. No puedo despejar x. Pero necesito hallar la intersección entre esas dos curvas. Y esta pregunta, cuando esto es igual a cero, realmente esta pregunta es equivalente a ¿qué? Esta pregunta es equivalente a tomar acá dos funciones, ¿cierto? La función e a la 3x al cuadrado más 1 y coseno de 5x más 3 y preguntar dónde son iguales, ¿cierto? Si yo digo dónde son iguales, construyo la función resta, resto de una a la otra y lo igualo a cero. Y acá usamos el método de la bisección. Entonces, es para que lo consulten los que ya lo han visto en métodos numéricos. Es algo de bastante utilidad. Los que no lo han visto, entonces lo pueden repasar. Está en el texto de SIL, en la sección, a ver, les digo, esa es la sección 2.3, al final de la sección 2.3. Y también sería bueno que estudiaran o repasaran el método de Newton-Raphson, que tuvieron que haberlo también visto en métodos numéricos, supongo yo. Ese método de Newton-Raphson converge más rápido a la raíz que lo que hace el método de la bisección. Igual, si no lo han visto, es bueno que lo estudien, lo repasen, y no porque lo vayamos a necesitar exclusivamente nosotros acá en el curso, tal vez en ningún momento lo vamos a necesitar, tal vez, pero si en algún momento lo necesitamos, entonces sería bueno que supiéramos de qué estamos hablando. Igual, no solamente es para estos cursos, más adelante, por la misma razón que lo ven en cálculo 1, en cálculo y en otros cálculos, por la misma razón lo ven en métodos numéricos. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a resolver problemas cuando ustedes estén viendo materias más adelante. Es decir, estos no son temas que se ven y se sepultan, no. Son temas que hay que ver, pero que si bien de pronto usted me pregunta en este momento, o bueno, si yo les pregunto en este momento, tal vez ustedes no lo tienen muy claro, ¿no? Pero saben que existe, saben cuál es la utilidad y de pronto saben dónde encontrarlo. Perfecto, eso es todo lo que usted necesita. Usted necesita saber que existe el método, necesita saber dónde encontrarlo y necesita saber para qué se utiliza, ¿no? Porque si no, de nada sirve saber que existe si no sabe cómo lo va a poder utilizar. Entonces, esos métodos, esos conceptos, es bueno tenerlos de alguna manera algo frescos para cuando se necesiten poderlos utilizar, ¿vale? Bueno, seguimos acá, vamos a seguir mirando este examen. Sigamos mirando este examen. Tenemos resuelva el siguiente problema de valores iniciales usando coeficientes indeterminados, ¿cierto? Acá la ecuación diferencial homogénea asociada, ¿quién es? Esto es y segunda, es una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Tomo la homogénea asociada, establezco la ecuación auxiliar, ¿cierto? Acá más 5m, perdón, más 5, la ecuación auxiliar, y de aquí extraigo las raíces para encontrar la solución, ¿cierto? La solución general. ¿Cuáles son las raíces? Acá tenemos, bueno, coeficientes 1, 2 y 5. Tenemos raíces complejas. Tengo m1 igual a menos 1 más 2i
y M2 igual a menos 1 menos 2i. ¿Cómo es la solución general de la homogénea, es decir, la solución complementaria? Será C1e a la menos x, ¿cierto? Por el coseno de 2x más C2 e a la menos x por el seno de 2x. Bueno, acá en términos de t, entonces todo esto cambia por t. Y listo, ya tengo la complementaria. Acá tengo 2t, 2t, acá también entonces va t y acá t. Listo, tengo entonces la complementaria. Ahora necesito hallar la solución particular. ¿Cómo planteo la particular? Bueno, dice hágalo por coeficientes indeterminados. Como es una senoidal de este estilo, ¿cierto? Es una senoidal de este estilo. Entonces, esto será de la forma A seno de t más b coseno de t. Y ahora lo que hay que hacer son las cuentas. Calcular la segunda derivada, ¿cierto? Reemplazar la segunda derivada, la primera derivada y la función, hacer las cuentas, igualar a la parte de la derecha y hallar los valores de a y b. Una Profe, qué vez, pena, sí señor, que no me quedó muy claro la parte, la, la solución particular. por coeficientes indeterminados, recuerden que la solución particular se plantea a partir de la parte no homogénea, ¿cierto? Entonces, cuando yo observo el 2 seno de t, plantearía algo de este estilo. Y acá, con el coseno de t, plantearía algo muy parecido, pero los puedo agrupar, ¿sí? Es decir, si yo acá escribo c, seno de t, lo agrupo en este y pongo una sola constante, y si pongo un d, coseno de t, igual. Lo Ah, agrupo aquí y entonces pongo una sola constante, sí, ya, listo, gracias. ¿sí? Sí, ya, gracias. O sea, si lo plantean inicialmente así, poniéndole otro más c seno de t y más d coseno de t, consejo, agrupen, entre más sencilla sea yp, y sub p sea más sencilla, mucho más fácil será hacer las cuentas. Lo mismo, si, bueno, algo que hemos hecho en algunos ejercicios, supongamos que la parte no homogénea fuese un polinomio, algo así. Pongamos un x más 1 seno de t. ¿Cómo postulo la particular? Vamos a borrar todo esto. Quiero que acá, sobre todo, miremos ideas que pueden llegar a ser eh, necesarias de revisar. Por ejemplo, cómo plantear las cosas, ya las cuentas tendrán que hacerlas. Si yo, por ejemplo, la y sub p, si esta fuera la parte no homogénea, plantearía algo de la forma ax más b, ¿cierto? Ax más b. Así. Multiplicado por el seno, pero para seno pondría c seno de t. Bueno, acá entonces sería t más 1 para manejar una sola variable. Entonces at más b, c seno de t más d coseno de t. Pero si yo lo trabajo así, realmente voy a tener que hacer muchas cuentas, muchachos. ¿Por qué? Porque al final no me interesan estas cuatro constantes A, B, C y D. No. ¿Cuáles son las que me interesan? De hecho, si yo hago todo el producto, si hago todo el producto, por ejemplo, a ver, voy a hacer el producto de una manera más o menos agrupada. AT más B por C seno de T más AT más B por D coseno de T, ¿cierto? Pero si ustedes observan, esta constante C puede ingresar solita, solo la constante a multiplicar al AT más B. Entonces esto lo puedo llamar así. Esto va a ser un ET más F, ¿cierto?
seno de t, seno de t. Y acá entonces tendría, cuando multiplique a t por, bueno, tengo a t por d, sería un gt más h coseno de t. Si sigo haciendo cuentas, entonces acá voy a poder sacar las constantes de una manera diferente. De hecho, así como está, van a ser mejor las constantes, porque bueno, si bien me van a salir de aquí estas 4 constantes E, F, G y H, van a ser más fáciles de trabajar que como están acá, teniendo en cuenta los productos. Bien, teniendo en cuenta los productos. Entonces hay que ver cómo optimizar la forma de trabajar esto. Si nosotros lo planteamos desde el inicio, vamos a poder encontrar las constantes, muy posiblemente, o a veces vamos a poder encontrar son los productos. Es decir, muy posiblemente yo no voy a poder encontrar cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C y cuánto vale D. Muy posiblemente eso no lo voy a poder encontrar. ¿Qué sí voy a poder encontrar? Voy a poder encontrar, por ejemplo, cuánto es A por C. Es decir, en algún momento en mis ecuaciones va a decir algo así como que A por C es 2. Algo así como que B por C es 5. Algo de ese estilo. Bien. Entonces, tal vez a mí no me interesa a partir de acá saber cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, sino directamente me interesa saber cuánto vale AC o me interesa saber cuánto vale BC. Bien. Finalmente, cuando yo a lo último escriba mi solución, a ver, voy a borrar esto. Tal vez tampoco así la voy a querer escribir. Esto depende muchísimo de cómo quiera trabajar yo esto. Tal vez acá voy a querer escribir esto como ET seno de t más F seno de t más G t coseno de t más H coseno de t. La verdad, lo más probable es que yo voy a querer escribir la solución así. Entonces es lo que les digo. ¿Será que, bueno, me importa si de pronto esta constante en lugar de ser E, se llama A por C, y de pronto yo hice muchísimas más cuentas y encontré que A, qué sé yo, valía 3? A ver, estoy diciendo cualquier cosa. ¿Será que me interesa saber que acá esto es 3 por 2? No, no me interesa saber si es 3 por 2 o si es 6 por 1, ¿cierto? No me interesa es el resultado. ¿Cuánto da ese producto? No me interesa quién es cada una de esas constantes. Me interesa cuánto da el producto. Entonces, por eso, incluso así podría estar mejor planteada o de esta forma de abajo para poderlo someter a valores, bueno, a coeficientes indeterminados. ¿Sí? Hay que, en la medida que hagan ejercicios, se van dando cuenta cómo puede ser más fácil y más óptimo plantear esas soluciones particulares para no tener que ir haciendo muchas cuentas. Y que a veces las cuentas que puede estar haciendo de más puede que sean innecesarias. Hay que saber reconocer eso. Vamos a ver otro ejercicio. A ver, acá estamos planteando las ideas. Resolver un problema de valores iniciales usando variación de parámetros. Primero, les voy a preguntar, ¿la ecuación diferencial involucrada cómo es? ¿Cómo planteo la solución complementaria? ¿Qué me dicen ustedes? Por ejemplo, si nos concentramos en la ecuación diferencial, podemos reconocer que es una ecuación de Cauchy-Euler. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Es una ecuación de Cauchy-Euler. Y a partir de la forma de la ecuación de Cauchy-Euler, extraigo, bueno, esa ecuación homogénea asociada. Y de la ecuación homogénea asociada, vamos a extraer
la ecuación auxiliar. ¿Cuál es la ecuación auxiliar? Bueno, acá esto será m por m más 1 menos 4m más 6, ¿cierto? Igual a 0. Hacemos las cuentas, queda aquí m cuadrado menos 3m más 6 igual a 0. Hallemos las raíces. ¿Cuáles son las raíces? A ver, esto es 1 menos 3 y 6. Tengo 3 medios más raíz de 15 medios por i. 3 medios más raíz de 15 medios por i. Y 3 medios menos raíz de 15 medios por i. ¿Sí obtuvieron las mismas raíces? Sí, señor. Vale, a partir de esto, ¿cómo escribo la solución complementaria? Solución complementaria, ¿cómo se escribe? Para una de Cauchy-Euler. Tenemos C1, ¿por quién? X elevado a la 3 medios, ¿cierto? Por el coseno ¿de quién? ¿Sí lo recuerdan o no? Vale, miren en los Raíz de apuntes. 15 sobre 2. Por el coseno de que raíz de 15 medios por X. Entonces, bueno, vamos a revisar aquí. Por el logaritmo de X, ¿no? Ahí les falta, sí, eso. Les faltaba eso, un logaritmo, ¿cierto? Entonces, acá es raíz de 15 medios, logaritmo natural de X, más C2, X a la 3 medios, por el seno de esto mismo, ¿cierto? De raíz de 15 medios, logaritmo natural de X. Listo, esta es la solución complementaria. Es la solución complementaria. A partir de la solución complementaria, ahora lo que se pide es hacer una variación de parámetros. Se pide hacer una variación de parámetros y bueno, habrá que calcular el Gaussiano de estas funciones que están acá. Es posible que ese Gaussiano necesite hacerse algo de trabajo, así como hicimos el de aquí, ¿cierto? A ver, voy a ocultar esto un momento. Como hicimos el Gaussiano de acá, en el cual al principio se veía un poco complejo y hay que hacer cuentas, pero hay que ir factorizando, hay que ir simplificando, hay que ir haciendo cuentas. Muy posiblemente aquí va a pasar algo como eso. Entonces, a ver acá, ¿qué hay que hacer? Una vez tenemos la solución complementaria, habrá que calcular ese Gaussiano, ¿cierto? Habrá que calcular ese Gaussiano. Nos piden variación de parámetros. Mucha atención. Recordar que para variación de parámetros necesitamos que la ecuación diferencial esté ¿cómo? En forma estándar. Es decir, que la ecuación diferencial, y ojo, la parte de la forma estándar solamente me interesa para la particular, ¿cierto? Para hallar y sub p. Entonces divido todo en x al cuadrado. Bien. Esta es la ecuación diferencial que voy a utilizar para la parte de variación de parámetros. Entonces tengo acá las soluciones complementarias. Sí, la solución complementaria, ahí podemos identificar el conjunto fundamental de soluciones. El Gaussiano de ese conjunto fundamental va a ser el W, y luego, bueno, planteamos el W1, el W2, como estábamos haciendo en la última clase, y bueno, lo que queda es hacer las cuentas, calcular las integrales. Datos para tener acá en cuenta: reconocer la ecuación diferencial como una de Cauchy-Euler. De hecho, este es un problema largo, sí, es un problema largo, pero si ustedes observan el valor, sobre 5 valía 1.4. Bien, a ver, también de una vez les digo, y algo que se los dije en el primer examen,
acá en los exámenes no vamos a tener los mismos problemas, la misma complejidad en los problemas. Tal vez a mí lo que me gusta en estos exámenes que estamos haciendo en modalidad de presencialidad remota son exámenes con varias preguntas, mucho más preguntas. Acá solo tiene 4 preguntas y son 4 ejercicios, pero tiene ejercicios que son de un nivel de complejidad un poco más bajo, ¿no? Entonces, tal vez, no sé, de pronto algo que podría aparecer en el examen es, bueno, esta tal vez aparece solo la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial tiene como solución en el conjunto fundamental y bueno, aparecen opciones, ¿no? Entonces, tal vez una pregunta sí puede ir. Acá van a tener que hacer muchas cuentas. Este tal vez era el problema más largo de todo el examen. Entonces, bueno, algo que sería bueno sería que trataran de resolverlo con todas las cuentas. Les va a tomar algo de tiempo y es lo que se espera en este punto, ¿no? Es un punto algo diferenciador de aquellas personas que han estudiado más o menos, de las que han estudiado más, realmente más. Bueno, por acá nuevamente tenemos un problema muy similar al anterior, un problema de encontrar solución única a un PBI, ¿cierto? Hay que analizar las funciones que sean continuas, que la función coeficiente principal no se haga cero, ¿cierto? En este caso, dice, demuestre o refute, perdón, si para todo número real el PBI tiene solución única. Básicamente esto se reduce a saber si 1 menos 2x menos x al cuadrado igual a 0 tiene soluciones o no. Y bueno, uno puede mirar acá rápidamente en la calculadora, coeficientes menos 1, menos 2 y 1, y puede ver que efectivamente tiene raíces reales. Conclusión, esto se hace 0, la función coeficiente principal se hace 0 en dos valores. Esos valores son menos 1 más raíz de 2 y menos 1 menos raíz de 2. Entonces, se refuta la idea de que esto tiene solución única para todo PBI planteado sobre los reales. Es falso. No cumple el teorema de existencia inicial. Listo. Segunda parte, demostrar que esto es una solución a la ecuación diferencial. Hay que ver que sea solución. Calcular primera y segunda derivada, reemplazar, hacer las cuentas y ver que da 0. Tercera parte. Ahí ya llevamos 0,8 del examen. Bueno, al menos en idea, ¿no? Hay que hacer las cuentas. Tercera parte dice, encuentro una y sub 2 a partir de y sub 1. ¿Cómo voy a hacer eso? Ah, con la fórmula de reducción de orden. ¿Cierto? ¿Quién es y sub 2? ¿Quién es y sub 2? Y sub 1, y sub 1 por la integral de Acá tenemos, primero, nuevamente, para utilizar reducción de orden, algo importante que es, muchachos. Voy a volver aquí a esta sección. ¿Qué es importante cuando voy a usar reducción de orden? ¿Quién me dice? Eso deben tenerlo muy claro, porque si no, cuando vayan a hacerlo, van a cometer unos errores muy, muy sencillos. Tengo una ecuación diferencial de segundo orden de la cual conozco una solución. Algo importante cuando voy a usar el método de reducción de orden es precisamente que la ecuación diferencial esté como en forma estándar. ¿Por qué? Porque en la forma estándar es donde voy a reconocer quién es P de X, ¿vale? Es decir, que aquí, a ver aquí, necesito la forma estándar, es decir, voy a dividir todo en esta función. ¿Quién va a ser P de X? P de X, así como lo estamos viendo, va a ser 2 por 1 más X sobre 1 menos 2x menos x al cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo es la fórmula de reducción de orden? Bueno, la fórmula de reducción de orden es así, como lo venía diciendo un compañero, esto es y2 igual a y1 por la integral de ¿quién? En el numerador vamos a tener e elevado a ¿qué? A menos la integral de p de x, ¿correcto?
sobre y1 elevado al cuadrado por dx. Entonces, algo importante, poder reconocer primero el p de x. Para reconocer el p de x, la ecuación diferencial debe estar en forma estándar. Si ya puedo reconocer el p de x y puedo hacer las cuentas, es decir, puedo hallar esta integral y puedo hacer toda esta operación, entonces ahí voy a poder hallar la segunda solución a partir de esa primera solución. Bien. Esto muy posiblemente, teniendo en cuenta que tiene raíces reales, se va a poder hacer una descomposición en fracciones parciales y por ahí estará la solución de esa integral del numerador, de acá esta parte. Bueno, sigan analizando entonces los puntos. Yo creo que algo importante, muchachos, cuando ustedes estén en el examen, es que deben poder ver el punto y poder decidir muy rápidamente qué es lo que debe hacer. Si tal vez gasta mucho tiempo en decidir cómo se hace el ejercicio, ese tiempo va a ser tiempo que va a perder. ¿Cómo hace para reconocer rápidamente qué debe hacer? La única forma es haciendo muchos ejercicios y sabiendo qué tipo de ejercicios se resuelven usando qué tipo de estrategias. Es la única forma. Entonces, bueno, es lo que queda por hacer, que hagan muchos ejercicios. Y bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.